Capital Sonoro. Ahora. Profesores de colegios públicos realizan toma pacífica de la Secretaría de Educación. ¿Por qué? El gobierno nacional se encuentra en un proceso de ajuste de precios de los combustibles líquidos en el país, que busca en qué va la conversación y cómo se relaciona con sus planes a futuro. Hoy, 9 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Aves y le presentamos una iniciativa que busca proteger y crear conciencia sobre aquellas que están en peligro de extinción. Las víctimas de acoso sexual en las universidades pueden demandar ante los tribunales civiles para lograr una reparación económica simbólica. ¿Cómo hacerlo y en qué casos? Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora, un podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es martes 9 de mayo de 2023 y estas son las noticias. Profesores de colegios públicos de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, se ha declarado en asamblea permanente, por lo que realizaron una toma pacífica de la Secretaría de Educación ubicada en la avenida El Dorado con 66 en Bogotá. Daniela Spitia, hola, ¿cómo está? Cuéntenos sobre la génesis de esta molestia o lo que llevó a este plantón. Hola María Paula, ¿cómo estás? Siempre es un gusto acompañarlos. Bueno, les cuento, la toma pacífica la vienen realizando desde ayer, incluso desde el interior de la sede de la Secretaría de Educación que usted mencionaba, con una serie de pancartas y arengas que dan cuenta pues de su molestia. ¿Qué está sucediendo? Están inconformes con varias situaciones, pero entre ellas una de las más importantes es que la entidad dio la orden de trabajar los fines de semana a través de la circular 004 del 2023. ¿Y de dónde sale esta decisión de la entidad y por qué incluyen los fines de semana que antes no estaban? Bueno, el motivo es claro y es la reposición de clases. Lo que buscan es que se reponga el tiempo de cuando los profesores salieron a protestar los pasados 28 y 29 de marzo, no sé si recuerdan en este paro distrital que convocaron. Entonces, la Alcaldía de Bogotá ha planteado una serie de actividades para llevar a cabo la reposición de este tiempo perdido y a través de la Secretaría de Educación han definido las opciones que tendrán los maestros para recuperar las clases. Las instituciones educativas, de acuerdo a sus tiempos, tendrán que definir 2 días sábados de los que restan de este primer semestre para reponer ese tiempo. Con los estudiantes, el trabajo recuperado se podrá hacer en la misma jornada escolar, por ejemplo, intercambiando fechas de actividades como reuniones de padres de familia o jornada pedagógica con docentes. Ok, y Daniela, ¿la ADE ha propuesto algo en medio de este plantón o qué tipo de diálogo quieren y con quién? Claro, esa es la idea. Están solicitando necesariamente la presencia, un diálogo con la Secretaría de Educación, Edna Bonilla, e incluso han sido muy pertinentes y muy exclusivos en pedir también un diálogo con la alcaldesa mayor, Claudia López. Esto pues para poder llegar a acuerdos, pero pues puntualmente también ellos reclaman, sobre todo a la secretaria, que explique cómo se ha respondido por el tiempo perdido de los estudiantes en colegios en donde se han dejado de asignar docentes por periodos de un mes o incluso más. O también piden que den respuesta, por ejemplo, cómo han hecho llegar los alimentos que no se han entregado, esto pues haciendo referencia al PAE, al Plan de Alimentación Escolar. ¿Qué han hecho también? Pues han convocado una Twitteratón con el hashtag Claudia Escuche los Maestros, que ha recibido el apoyo de FECODE y algunos concejales de la ciudad. Daniela, y finalmente, ¿qué ha dicho la Secretaría de Educación frente a esto? Ante esto, Carlos Reverón, el subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación, informó que la circular 004, que es la que tiene ahorita este tema en disputa, tiene un fin y es garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas, que finalmente han sido los grandes afectados inicialmente en la pandemia y que ahora en la actualidad se han visto expuestos a más pérdida de clases. También expuso que han hablado con los sindicatos y que evidentemente les han expuesto que tiene que haber un proceso de recuperación del tiempo efectivo, pero que tienen varias posibilidades. Se habló de, por ejemplo, de que las reuniones con padres de familia se hagan los días sábados y que así se pueda hacer la reposición del tiempo en los respectivos días, es decir, entre semana. Además, reiteran que la entidad continúa abierta al diálogo con todos los sectores y que, por supuesto, respetan el derecho a la protesta. Muchas gracias, Daniela, por la información. Gracias a ustedes, siempre es un gusto acompañarlos.
El gobierno nacional está ajustando el precio de los combustibles líquidos en el país con el propósito de reducir el efecto negativo en las finanzas públicas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual alcanzó un déficit de 37 billones de pesos en 2022. Pero que sea Esteban Bejarano quien nos dé más detalles de esta noticia. Esteban, explíquenos qué es lo que está intentando hacer con el precio del combustible el gobierno. Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, según la ministra de Minas, Irene Vélez, lo que están intentando es bajar el precio del combustible. La propuesta es generar tarifas diferenciales. Por ejemplo, para las motos, que el precio para estas se ubique en un monto por debajo del ya establecido y también que se construya un tercer precio de gasolina, o sea, extra, corriente y otro tipo. En promedio ya vale 11.767 y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que tendría que ubicarse en torno a los 16.000, es decir, que estamos a la espera de que el precio de la gasolina suba más para cerrar el hueco en el fondo de estabilización, como usted lo mencionaba. Por eso están buscando diferentes alternativas. Hay mesas de diálogo en las que han propuesto diferentes cosas, entre las que se encuentran el establecimiento de mecanismos de estabilización y mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos. ¿Y cómo se relaciona esto con el Plan de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida? Juan Pablo, es un poco complejo, pero la relación es que al haber mejor organización y reducción del subsidio generalizado en este tema, se puede organizar mejor el gasto social. En general, el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico se distribuye en mayor medida a los hogares con mayores ingresos del país y, por tanto, no es equitativo. Ok, ¿y desde el Ministerio de Minas y Energía se ha dicho algo? María Paula, pues la jefe de la cartera de Minas y Energía dijo que a Colombia llegan bastantes buques con poder adquisitivo que pueden pagar por la gasolina y que lo que hacen es comprar el combustible nacional simplemente para obtener el subsidio entregado por el país, lo que veníamos ya hablando. Entonces lo que buscan es identificar a qué grupos de consumidores se puede focalizar algún tipo de subsidio específico, el entregado por el Estado, y generar precios diferenciales. También pues que estos buques pues puedan comprar el combustible de pronto con un precio diferente. Esto lo que busca es contribuir fiscalmente en el manejo de precios de los subsidios y también proveer pues una mejor oportunidad al mercado nacional. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la conversación que se está dando? Juan Pablo, pues hay que esperar qué sale en los próximos días de estas reuniones que se están llevando a cabo. Sin embargo, la ministra de Minas dijo que no se puede tener certeza de cuánto aumentará el precio de la gasolina en Colombia. Estamos en un veremos. Ante el ciclo de estos ajustes y todo lo que ha sucedido pues desde hace varios días, los ministros, tanto de Minas, Irene Vélez, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, tienen que enfrentar un control de debate político en la Cámara de Representantes. Esteban, muchas gracias por la información y hasta una próxima. Con todo el gusto, Juan Pablo, y esperemos que el precio de la gasolina no suba más. En la actualidad, más de 1.966 especies de aves sobrevuelan el cielo de Colombia, lo que representa alrededor del 20% de las aves en todo el planeta. Sin embargo, hay 18 de estas que están en peligro crítico de extinción. Y como hoy, 9 de mayo, es el Día Internacional de las Aves, les presentamos una iniciativa que busca visibilizar esta problemática. Y lo hacemos de la mano de Carol Velázquez. Hola Carol, cuéntanos primero qué es lo que se celebra en el Día Internacional de las Aves o qué se busca al hacerlo. Hola María Paula, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Pues bueno, yo les cuento que el Día Internacional de las Aves se celebra con el fin de concientizar a las personas en todo el mundo sobre su cuidado y la conservación de todas las especies que habitan el planeta Tierra y también preservar su hábitat, que es muy importante para que pues todas tengan como una vida en paz. Vale la pena resaltar que las aves juegan un papel fundamental en nuestro ecosistema porque pues tienen la función muy específica, que es polinizar las plantas y distribuir las semillas en distintos ecosistemas. Carol, ¿cuáles son esas aves que están en riesgo y de qué estrategia nos quiere hablar hoy que busca dar cuenta de esta problemática? Bueno, primero les voy a contar sobre la estrategia que viene de un movimiento que se llama Birds Colombia. Y se trata de, pues, como apelar el sentimiento nacional. Pues todos conocemos y hemos visto que nuestro escudo de Colombia tiene a un cóndor.
en la parte superior. Entonces, con esta iniciativa de esta organización, lo que buscan es apelar ese sentimiento nacional y en vez de, o sea, como reemplazar al cóndor con 32 versiones de distintas aves de cada departamento de nuestro país. Y entre esas 32 aves se encuentran 18 que en estos momentos están en peligro de extinción. Por nombrar algunas, porque pues la lista es un poco larga, está el pajarito que se llama montañerito paisa, que está ubicado en Antioquia, el águila solitaria, el cucarachero de Apolinar, también está el pajuil pique azul, que es una ave súper bonita, y entre muchos otros. ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? Listo, se trata de una organización que se llama Birds Colombia, que lo que busca es también dar a conocer al mundo y al país toda la biodiversidad de aves que existe en el país. Y el objetivo de esta campaña es visibilizar esta problemática frente a las autoridades ambientalistas y los ciudadanos de Colombia y el mundo para que pues fomenten su cuidado y eviten dañar su hábitat, que pues es lo que normalmente pasa en distintos contextos. Además, lo que quieren también es promover el turismo de avistar las mejores aves del planeta, que pues según dicen en la organización están acá en Colombia. Muchas gracias, Caro, por la información. Vale, para finalizar quiero contarles que pues si se quieren sumar a esta campaña pueden encontrar todas las 32 versiones de los escudos en la página bioscuderos.com y conocer a estas aves representativas de cada región, descargar los escudos y compartirlos en sus redes sociales. Muchas gracias. Las víctimas de acoso sexual en las universidades pueden demandar ante los tribunales civiles para lograr una reparación económica simbólica. Para ampliar y entender bien esta información vamos a conversar con Melissa Guevara. Melissa, cuéntenos qué significa esto. Hola a todos. Bueno, pues las víctimas de acoso sexual que tengan las pruebas necesarias, es decir, que reúnan todo el material probatorio, van a poder demandar ante los tribunales civiles para lograr una reparación económica simbólica. Melissa, si no estoy mal, hay un caso del que usted tiene conocimiento que nos permite ilustrar muy bien esto. Cuéntenos un poco de eso. Claro que sí, se dio a conocer la semana pasada y es que en la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa, en la sede de Pasto, un docente le propuso a un estudiante que se encontraran en un motel para poder subir sus calificaciones. La joven se negó y decidió grabar la llamada del profesor y ahí inició un proceso penal en su contra. Ella dio aviso a la universidad, pensó que con la llamada que tenía grabada de esa conversación y con otras pruebas, chats y demás, pues la universidad como que iba a estar de su parte, pero no lo hizo. Mientras tanto, la fiscalía mencionó que no eran pruebas suficientes para constituir un caso de acoso. La estudiante y su familia solicitaron traslado de sede, pero al mismo tiempo demandaron al docente y a la universidad ante el juzgado civil de Pasto y solicitaron una indemnización. El juzgado les dio la razón y los demandados apelaron, es decir, el docente y la universidad. Luego el caso pasó al Tribunal Superior y allí se tomó una decisión histórica que no se había visto en Colombia y se determinó que sí hubo responsabilidad tanto del docente como de la universidad y que la joven sería indemnizada. Esta es la primera vez que la justicia exige una reparación por un caso de violencia de género. Y Melissa, no sé si tiene más detalles en qué terminó este caso y frente a esto, precisamente, ¿por qué resulta tan relevante? Bueno, pues todo terminó y la decisión final favoreció, repito nuevamente, a la estudiante con 70 millones de pesos que deberá pagarle la universidad precisamente por el acoso. Y pues es algo ejemplar porque nunca había pasado algo así en Colombia. Es decir, que en los juzgados civiles, o más bien en los diferentes acosos, no solamente sexual, sino esta violencia de género que a veces ejercen algunas personas de autoridad como docentes y demás en contra de las mujeres, bien sean estudiantes o alguien que esté subordinado, pues ya pueden llevar esas pruebas y si el material probatorio finalmente ayuda a la acusación de violencia sexual, acoso sexual o violencia de género, pues ya se pueden ser indemnizadas, que eso no, o sea, no repara el daño, pero sí logra un poco solventarlo económicamente. Melissa, ya que estamos tocando este tema, recuérdenos sobre el caso de John Poulos, el agresor de Valentina Tres Palacios, porque hay una noticia sobre esto.
cómo se había buscado defender. Claro que sí, bueno, pues le cuento, María Paula, que la Fiscalía oficialmente acusó a John Paulos como presunto responsable de causarle la muerte a la joven Valentina Tres Palacios. Durante la audiencia pública, el juez penal de conocimiento rechazó una solicitud de nulidad interpuesta por la defensa y fijó el inicio de las audiencias preparatorias de juicio para el próximo 18, 19 y 21 de julio de este año. Así las cosas, pues John Paulos es acusado formalmente como el presunto responsable del feminicidio de Tres Palacios. Gracias, Melissa. No, a ustedes, y es un gusto estar en Ahora un Podcast. Nuestra misión de Ahora del día de hoy se trató de consumo de sustancias psicoactivas y muertes asociadas en ambiente de fiesta. La periodista que estuvo detrás de la investigación fue Laura Chambuet. Hola Laura, cuéntenos por favor sobre las cifras que se discutieron hoy en el programa. Hola María Paula, bueno pues algunas cifras fueron las muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, donde según la organización Échele Cabeza cuando se den la cabeza, en 2022 se registraron 8 fallecimientos en contextos de fiestas, cuando antes solo se registraba uno cada 2 años más o menos. Otro dato importante y que llama la atención es cuáles son las combinaciones de sustancias más letales, siendo la marihuana y la cocaína la más peligrosa, lo cual pues, digamos que rompe un poco con el imaginario que se tiene. Y otro dato a resaltar es que la mayoría de muertes asociadas al consumo de sustancias entre 2013 y 2020 tienen que ver con el alcohol, siendo un total de 24.723 fallecimientos registrados, seguidos por 3.479 de la cocaína y 1.313 muertes relacionadas con el consumo de marihuana en el país. ¿Y los bares o los lugares tienen algún tipo de previsión frente a este fenómeno? El programa se basó sobre todo en estos contextos de fiesta o de uso recreativo. Cuéntenos qué dicen organizaciones como Échele Cabeza sobre esto. Bueno, digamos que desde Échele Cabeza y desde otras organizaciones de la sociedad civil, pues resaltan que cada vez hay más fiestas o eventos y bares que tienen algún stand para prevenir daños por consumo de sustancias psicoactivas. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, el Bar Caput, o el Festival Estéreo Picnic, o el Baum Fest también, son algunos lugares donde ya se cuenta con un stand, bien sea de análisis de sustancias o como un espacio para que la gente que de pronto no se esté sintiendo bien luego de haber ingerido alguna sustancia, pues tenga un espacio de relajación. Sin embargo, aún no son una mayoría y desde estas organizaciones también hablan de la necesidad de que haya una política pública de drogas y bueno, de consumo de sustancias psicoactivas para que así los bares y los organizadores de fiestas pues puedan tener un protocolo para atender posibles casos de sobredosis, por ejemplo. Y finalmente, cuéntenos, por favor, hoy que usted estuvo en el Congreso, ¿qué se está discutiendo ahí en torno a la política de drogas del país? Bueno, resulta que hoy se votó la reforma del artículo 49 de la Constitución, con lo que se busca abrir la puerta de la regularización del uso del cannabis, del uso adulto del cannabis. Este proyecto de ley está liderado por el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, y busca que haya precisamente una política pública nacional alrededor del cannabis, bien sea desde un enfoque rural, partiendo, por ejemplo, desde el cultivo y viendo esto como una oportunidad de regular el mercado, hasta también se busca que esta política tenga un enfoque de reducción de daños para las personas consumidoras de esta planta, bien sea de lo que nosotros solemos llamar de manera recreativa, aunque ahora precisamente se quiere cambiar eso para tener un enfoque un poco más aterrizado a uso adulto. Y también un punto importante sería el uso de la marihuana o del cannabis en términos medicinales. La agenda de este debate, bueno, la cita para este debate arrancó hoy a las 2 de la tarde en el Congreso y pues hasta el momento no ha habido ningún avance, sin embargo seguiremos atentas al avance de la jornada. Gracias, Laura, por la información. Vale, gracias a ustedes, que estén muy bien. Y
Y no se vaya sin saber las siguientes noticias. Luego de 13 años y 3 alcaldías, por fin entregaron la torre de urgencias del hospital de Kennedy. La obra, con una inversión superior a 124.000 millones de pesos, contribuyó a la reactivación económica con la generación de 578 empleos directos y se calcula que beneficiará a más de 2.5 millones de habitantes del suroccidente de la ciudad. Una joven de 23 años vive una pesadilla, pues tras recibir una consignación que no sabía de dónde venía y realizar el retiro terminó siendo amenazada y extorsionada. Ahora es más que tele y ya tiene otros componentes prendidos en YouTube, en redes sociales y aquí en podcast. Además, busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura en podcast. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y quien les habla Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Mañana a las 6 de la tarde nos vemos para un nuevo episodio y según el oráculo Google, mañana habrá una mínima de 7 grados y una máxima de 13. Es decir, un día frío con un 50% de probabilidades de que esté pasado por agua. No escatimen en impermeables y sombrillas. Y no termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Capital Sonoro.